tal? Son las 7 horas con 44 minutos, 7 horas con 44 minutos y estamos en vivo para la señal de la 96.9 FM, empezando Voces y Opiniones, su programa de análisis y también información. Gracias a quienes nos siguen a través de Facebook y de YouTube en @la 96.9 FM. En este día miércoles, por supuesto, tenemos para ustedes mucha información y sobre todo también actualización respecto a lo que ocurre en la sierra del país, producto del paro convocado por la CONAIE. Vamos a darles la información, los datos de cuáles son las vías que están cerradas para este miércoles 22 de octubre. Todavía persisten en algunas zonas de la sierra y puntualmente en Imbabura, que es el epicentro de el paro, hay 11 vías cerradas para este miércoles. Tras un mes del inicio del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, este miércoles 22 de octubre aún hay vías cerradas en el país, principalmente en la Sierra Norte. Policías y militares se encuentran en Imbabura con el fin de despejar las carreteras. El reporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 indica que en Imbabura la mayoría de las vías están cerradas. Además, se mantienen los bloqueos viales en Pichincha. Este miércoles también se reporta un cierre vial en Loja y un bloqueo parcial en Latacunga, en el límite provincial con Pichincha. En los últimos días no han ocurrido manifestaciones ni enfrentamientos con la fuerza pública en los territorios que se sumaron al paro. El gobierno ratificó que los espacios de diálogo se han agotado tras un intento fallido de acercamiento con la organización indígena de Imbabura. Mientras tanto, tras más de 30 días de paro, ciudades como Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Antonio Ante aún no han logrado volver a la normalidad. Entonces, estas son las vías cerradas, de acuerdo con el reporte en tiempo real del ECU 911 al inicio de este día miércoles. En Cotopaxi, la vía Latacunga-Quito está parcialmente habilitada en el límite provincial por presencia de montículos de arena. Si nos vamos a Pichincha, Cayambe-Cajas, Quito-Cayambe, E28 Tabacundo-Cajas y Guayabamba-Tabacundo tienen cierres viales. En Loja hay una vía que es la vía Loja-Saraguro-Cuenca, que está cerrada en los sectores Pichic, San Vicente, Estadio, Puente de Sinincápac, Quebrada, Huachacapa y Urdaneta. En Imbabura hay 11 vías cerradas: la vía Cotacachi-Apuela, la vía Zuleta-Rumipamba, la vía E35 Antonio Ante Otavalo, la vía Antigua Quiroga, la vía E35 Otavalo-Cotacachi, la vía E35 Cajas Otavalo, la vía Antigua Ibarra-Tuntaqui, la vía Atuntaqui-Imantac, la vía Ibarra-Imbaya, la vía Otavalo-Selva Alegre y la vía Antigua Atuntaqui-San Roca, que está cerrada por manifestaciones a la altura de Atumrumi y San Luis Agualongo. Ese es el último reporte que tiene el ECU 911. Ya sabemos pues que son específicamente 4 provincias: Cotopaxi, Pichincha, Loja e Imbabura, que tienen bloqueos en las vías. Esto tras la novedad de un mes del inicio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Son las 7 horas con 48 minutos, 7 horas con 48 minutos, y ahora vamos a conocer lo que ocurre en Guayaquil, qué es lo que dice la ATM respecto a la movilidad de la ciudad. Cuéntanos, Sheila. Muy buenos días. Atención a los conductores, actualmente siendo las 7 de la mañana con 49 minutos, la ATM registra un siniestro de tránsito en la vía Daule, cerca del sector de Intaco, hacia el sentido norte. Los agentes de tránsito de la autoridad portuaria actualmente ya se encuentran en el sitio atendiendo a la novedad. Se recomienda a los conductores, en este caso, conducir con precaución, reduciendo la velocidad y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras se normalice la circulación vehicular. En este caso aún se encuentra la noticia en desarrollo para poder visualizar
qué fue el accidente que ocurrió y si hay alguna otra novedad. Perfecto, esos entonces son por ahora las primeros informes que podemos conocer acerca de la movilidad en Guayaquil y respecto a una de las novedades que ha pasado en una de las principales vías de la ciudad. Gracias, Sheila, por compartirnos esa información. Más adelante seguiremos actualizándola, por supuesto, aquí en Voces y Opiniones. Son las 7:50, 7:50, y por supuesto seguimos por acá con más información. Muchas gracias también a quienes nos ven a través de Facebook y de YouTube en @la96.9 FM. Les contamos que 18 asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana, la RC, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, una acción de protección con medidas cautelares por violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la comunidad de San Miguel del Común, parroquia de Calderón, en Pichincha, en el marco de las protestas derivadas por la eliminación del subsidio al diésel. La acción está suscrita por los asambleístas Viviana Veloz, Luis Molina, Paola Cabezas, Patricia Núñez, Yairén Noriega, Verónica Íñiguez, Liliana Durán. También está Cristina Jacome, Héctor Rodríguez, Roque Ordóñez, Javier Lazo, Coms Córdoba, Gabriela Molina, Eustaquio Toala, Fernando Cedeño, Franklin Samaniego, Gustavo Mateos y Héctor Valladares. La denuncia, según el escrito, es por graves violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con responsabilidad del Estado durante los operativos ejecutados en la comunidad de San Miguel del Común del Cantón Quito entre el 8 y 19 de octubre de 2025 en el contexto de las protestas sociales derivadas del paro nacional. Esto mientras el Tribunal Penal de Pichincha, integrado por los jueces provinciales José Miguel Jiménez, Patlova Guerra y Wilson Lema, revocó la inhibición decidida inicialmente en el caso Magnicidio FB y convocó nuevamente a una audiencia en la que se tratará la apelación solicitada por la Fiscalía con las presentaciones periódicas dispuestas para José Serrano y Javier Jordán, procesados como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La resolución fue notificada horas después, que no pudo realizarse a las 10 horas de la mañana de ayer la diligencia definida para tratar este tema. La secretaria de la sala explicó a los pocos asistentes que la audiencia no podía darse debido a que por un tema informático el proceso relacionado con la apelación de medidas cautelares en el caso Magnicidio FB no ha podido ser ingresado al Tribunal Penal de Pichincha. El lunes último, 20 de octubre, al existir recursos sin contestar interpuestos por la Fiscalía y el procesado Javier Jordán, el Tribunal de la Unidad Anticorrupción de Pichincha, que fue sorteado para conocer la apelación a las presentaciones periódicas de los dos sospechosos, ordenó la devolución del proceso al Tribunal Penal de Pichincha, que se inhibió y que les remitió la causa para que así se pronuncien conforme a lo que en derecho corresponda. 7:53, y por otra parte el presidente Daniel Noboa reaccionó a la entrevista que realizó Luisa González. El presidente Daniel Noboa reaccionó a las declaraciones emitidas por la excandidata presidencial Luisa González y el expresidente Rafael Correa durante el programa Conversando con Correa. En su cuenta oficial, Noboa publicó un mensaje en el que acusó a ambos de hacer campaña por el sí, para que por la tinta se traspase el no, en referencia a la consulta popular y también en cuanto al referendo convocado por decreto. El comentario de la tinta surge a raíz de que en repetidas ocasiones la excandidata presidencial ha sostenido que en las elecciones del 2025, donde resultó electo Daniel Noboa, existió un supuesto fraude relacionado con la llamada
tinta transferible. Según González, la tinta utilizada en las papeletas habría permitido que la marca del votante se desplace de una casilla a otra, alterando así la voluntad popular. El mandatario acompañó su comentario con una cita del filósofo Friedrich Nietzsche y mencionó: a veces las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas. Con ello, buscó responder a las críticas que lo acusan de manipular a la ciudadanía a través de la inseguridad y de impulsar una agenda de injerencia extranjera. Durante la entrevista, Luisa González sostuvo que el jefe de Estado utiliza la violencia y la crisis de seguridad como herramientas políticas. Según la dirigente de la Revolución Ciudadana, el gobierno no busca controlar la delincuencia, sino mantener a la población en un estado de temor que facilite la imposición de sus proyectos. El próximo 16 de noviembre, recordemos que los ecuatorianos debemos ir a las urnas para responder a 4 preguntas sobre diferentes temas, específicamente si prohibir o no la instalación de bases militares, también la reducción de asambleístas, el financiamiento público a los partidos políticos y lo que ha estado dando de qué hablar en las últimas semanas, que tiene que ver con la convocatoria o no a una asamblea constituyente. Son las 7:56 en Voces y Opiniones. Seguimos con más información y nos trasladamos al sur del país, específicamente a la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. Hay preocupación por lo que ha ocurrido en los últimos días respecto a hechos violentos, específicamente a muertes violentas en Cuenca, algo que no es usual, no es común escuchar ese tipo de noticias en esta ciudad del país, que es principal fuente de turismo y sobre todo también de cultura. El alcalde de Cuenca ya ha convocado a una mesa de seguridad, y es que 3 personas han sido asesinadas al estilo sicariato y otras 4 han resultado heridas en las últimas 72 horas en Cuenca. El ataque más reciente ocurrió en el barrio Las Peñas, al norte de la urbe, donde hombres a bordo de un vehículo lo asesinaron a un hombre e hirieron a otro en un ataque al estilo sicariato. Otros hechos ocurrieron en el barrio Cayambe y en el Parque Nacional Cajas durante el fin de semana. En estos ataques, 2 hombres fueron asesinados. Uno es considerado víctima colateral y otros 3 resultaron heridos. Además, un hombre recibió prisión preventiva por estar relacionado al crimen con arma blanca registrado en el Cajas. Estos hechos violentos causan alerta en la capital azuaya y ha empujado al alcalde Cristian Zamora a convocar al directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana. El primer edil publicó en su cuenta de X que en los últimos días se han generado asesinatos en seguidilla en la ciudad de una forma inusual y no vista anteriormente, lo cual es alarmante. En este contexto puntualizó que se convocó al directorio del CSC para que la policía y gobierno indiquen con precisión lo que está ocurriendo en la ciudad. El mensaje culmina señalando que es necesario que se indique con claridad a toda la estructura social de lo que he sido informado y se nos plantee las acciones que la policía tiene al respecto. Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y el 14 de octubre de 2025, en Cuenca se han registrado 8 muertes violentas, mientras que en la provincia se han registrado 20. Ecuador atraviesa una ola de inseguridad derivada de la presencia de las mafias, del crimen organizado en varios puntos del país. Y el alcalde de Cuenca quiere que la Policía Nacional precise lo que ocurre en la ciudad. Ya si han sido 3 personas asesinadas al estilo sicariato, hay indicios de que hay una problemática que seguramente está a tiempo de atacar. Recordemos que esta ciudad es muy concurrida a nivel turístico,
no solamente de la provincia del Guayas, sino también de sus alrededores en general del país. Cuenca es un destino muy aclamado por los turistas. También hemos visto cómo extranjeros también se han mudado a esta ciudad precisamente por la paz, más allá de sus atractivos y del estilo de vida que promete la ciudad. Entonces es importante que las autoridades pongan la atención necesaria a estos hechos que definitivamente no son aislados, para que no sean parte de la estadística nacional en cuanto a inseguridad. Son las 8 horas en punto en Voces y Opiniones, y aún tenemos otra noticia, y es que fue la tarde del 20 de octubre, es decir, de este día lunes, cuando una balacera sorprendió a quienes se encontraban en los exteriores del Hospital General Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional confirmó que el incidente dejó a una persona herida, quien permanece estable bajo atención médica y bajo constante vigilancia del personal sanitario. Según detalló el coronel Gino Pillajo, jefe del distrito Nueva Prosperina, el ataque se originó desde el exterior del hospital, provocando daños en los ventanales superiores del edificio. Cabe destacar que minutos antes del tiroteo, una mujer privada de libertad se fugó tras haber sido atendida durante la mañana y parte de la tarde. Por este hecho, el agente penitenciario encargado de su custodia fue detenido para investigaciones. Aunque todavía no se confirmó si el tiroteo buscaba facilitar la fuga, en el lugar la policía levantó indicios de armas largas y otros elementos vinculados al ataque. Testigos relataron que los hombres descendieron de un vehículo y abrieron fuego hacia la garita de emergencias, mientras los militares presentes repelieron el ataque y pidieron a los pacientes resguardarse. Además, una comerciante contó que corrió a esconderse tras escuchar la ráfaga y sentir el miedo en el momento. Tras estos hechos, policía y Fuerzas Armadas cercaron la avenida Casuarina y desplegaron patrullas en todo el perímetro. Como parte del operativo, los vehículos fueron desviados para evitar congestión. También se inspeccionó una camioneta verde estacionada junto al hospital. Finalmente se descartó la presencia de explosivos o armamento adicional. En cuanto a los daños, los vidrios de los pisos altos del hospital quedaron destruidos y cerca de las 17:15, personal de limpieza retiró los restos de cristales que se habían esparcido por el área. Por otra parte, en la escena se recogieron municiones de armas largas y cortas, entre ellas de calibres 2.23, 5.56 y 9 milímetros. Finalmente, el equipo de criminalística llegó alrededor de las 17:30 para recolectar indicios y avanzar con las investigaciones correspondientes, y todo debido a que una reclusa se fugó antes del ataque armado, y bueno, ya vemos que como resultado el guía carcelario fue detenido. Qué terrible esta situación. Las personas que están en el hospital precisamente por alguna dolencia o quizás acompañando a algún familiar o un ser querido, tuvieron que pasar tremendo susto por un tema de inseguridad u otro más que se suma a lo que acontece en el país. Son las 8:03 y vamos a hacer una pausa en Voces y Opiniones. Al volver tendremos una entrevista respecto a los cambios que hay en el score crediticio, algo que definitivamente nos afecta a todos, y también, por supuesto, más información de lo nacional e internacional. Así que no se despeguen de la 96.9. Estás en sintonía de Voces y Opiniones, tu punto de encuentro con la verdad, por la 96.9 FM. En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Más vida, menos fuego. Guayaquil sin incendios, contigo lo tenemos. No queme basura, evita fogata. Cuidemos el parque, cuidemos las casas. El fuego no es juego. Guayaquil primero, 911. Llama sin miedo, más vida, menos fuego. Guayaquil entero, tú cuidas.
Autorización número 152, CNE, Referéndum 2025. ¿Todavía haces fila para pagar la luz o pedir un duplicado de tu planilla? Eso ya no es necesario. Con el chatbot de CNLP, realiza tus trámites desde WhatsApp. Podrás agendar tu cita virtual, descargar tu planilla y mucho más. Agréganos en WhatsApp al 099-907-9212. Escríbenos hola y comienza. CNLP, nos transformamos para ti. El nuevo Ecuador. Impulsa. Autorización número 202, CNE, Referéndum 2025. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 52, CNE, Referéndum 2025. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Gracias por estar en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con más. Estás en sintonía de Voces y Opiniones. Tu punto de encuentro con la verdad. Por la 96.9 FM. Amigos, son las 8:07 y estamos en vivo a través de la señal de la 96.9 FM, ahora con Voces y Opiniones, su programa de análisis y noticias. Gracias a quienes nos siguen en Facebook y YouTube en @la 96.9 FM. Continuamos por acá con más información que hemos conocido de un operativo que realizó la Policía Nacional en esta madrugada del miércoles. Sheila nos tiene más información. Tras un operativo que se realizó esta madrugada del miércoles 22 de octubre, 6 personas fueron detenidas. Entre ellos, dentro de la investigación, que es por una presunta asociación ilícita, estaría la procuradora de la Agencia Nacional de Tránsito y Movilidad, la ATM, y 2 agentes de tránsito de la institución. De acuerdo con la información preliminar, esta investigación habría iniciado hace 4 meses y los detenidos que se obtuvieron el día de hoy por la madrugada fueron trasladados al complejo judicial norte de la ciudad. La ATM informó que actualmente están realizando las respectivas indagaciones antes de brindar una información. Mientras tanto, el Ministerio de Interior se va a pronunciar en las próximas horas para brindar un mayor avance sobre el caso. Así es, en esta madrugada hemos visto con mucha atención acerca de este gran operativo, que ya por lo menos sabemos que hay 6 detenidos y más adelante habrá un pronunciamiento oficial de las autoridades. Por ahora, cuando son las 8:09, queremos informarles que se mantienen los cierres debido al siniestro de tránsito en el paso a desnivel de la avenida Narcisa de Jesús y avenida Francisco de Orellana. La autoridad de tránsito municipal ha recomendado tomar como ruta alterna la vía a Daule, y entendemos que esta vía está
o totalmente colapsada, así que si usted necesita movilizarse quizás hacia algún punto que esté cercano a estas arterias viales, por favor considérelo para que pueda poder tomar otra ruta como tal, porque el personal de la ATM está redirigiendo la circulación vehicular debido al siniestro de tránsito en la vía Daule cerca de Intaco, sentido hacia el norte. Es lo que les podemos informar. Si hay alguna actualización importante que hacerle, pues lo haremos en los próximos minutos. Mientras tanto, continuando con más información respecto a lo que ocurre a nivel nacional y puntualmente con esta propuesta de pagar el 13º sueldo, también el presidente ha extendido este llamado a que los bancos paguen este bono adelantado a sus empleados. El presidente Daniel Noboa invitó a los bancos del país a pagar por adelantado el 13º sueldo a sus empleados, así como lo hará el gobierno. Noboa ofreció que el 14 de noviembre pagará ese bono navideño a los funcionarios públicos del país para que las familias tengan más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday. E hizo una invitación a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa. En esta ocasión, hizo un exhorto directo a la banca. Según el primer mandatario, la banca ha tenido su mejor año de la historia. El pago del 13º sueldo que el gobierno asegura hará el 14 de noviembre coincide con las cercanías de la consulta popular y referéndum. Según el Ministerio de Trabajo, hasta julio de 2025 existían más de 491,000 funcionarios públicos, sin contar los GATS. En la función ejecutiva están la mayoría, es decir, más de 430,000 funcionarios. El presidente el día de ayer, a través de la red social X, publicó un cuadro en donde se mencionan un poco cuáles han sido los ingresos de la banca por año, y en el ranking, en el top 1 está Banco Pichincha, le sigue Banco del Pacífico, en tercer lugar está Banco Guayaquil, luego del Grupo Promérica, del Banco el Bolivariano, y por supuesto también está Banco Internacional y Banco Diners. Por eso él considera de que los bancos también se deben sumar a esta invitación de pagar por adelantado el 13º sueldo a sus empleados. Son las 8:12 minutos, 8:12 y continuamos por acá con más información en Voces y Opiniones. Con el promedio de crímenes de enero a septiembre, 2025 se encamina a ser el año más violento en Ecuador. El 10 de agosto de 2025 ha sido el día más violento de este año en Ecuador. En esa jornada de domingo de feriado ocurrieron 59 muertes violentas, lo que equivale a decir una persona fue asesinada cada 24 minutos. Ese día además está en el 5º puesto de lo más violento de la historia del país. Solo lo supera 3 días de 2021 en los que hubo al menos unas masacres carcelarias en distintas prisiones y cientos de presos fueron asesinados, así como el 1 de enero de 2024 cuando empezó una escalada de violencia que terminó en la declaratoria de conflicto armado interno. Esa cifra retrata lo que ocurre en Ecuador en 2025. Entre enero y septiembre de este año, según los datos oficiales más actualizados y disponibles, en el país se han cometido 6,797 asesinatos. Esto quiere decir que en estos 9 meses en Ecuador han muerto de manera violenta 755 personas por mes, 174 por semana, 25 por día o una cada hora. A falta de un trimestre para que concluya el año, y si estos promedios se mantienen, Ecuador podría cerrar el año con más de 9,000 muertes violentas y una tasa de 50 por cada 100,000 habitantes, lo que convertiría el 2025 en el año más violento de la historia hasta el momento. Los récords negativos no dejan de romperse en Ecuador y esta sería
una estadística muy negativa para el país. Así que esto ya no solamente es un tema de cifras, sino también una realidad por la que las autoridades deben responder. Son las 8:14 y seguimos por acá en Voces y Opiniones, ahora con nuestro invitado en este día miércoles 22 de octubre. Como siempre, cada miércoles tenemos un espacio guardado para hablar acerca de temas económicos con el economista José Serrano, quien tiene un MBA y magíster en Dirección Comercial y Marketing. El día de hoy hablaremos sobre la ampliación del reporte crediticio y su impacto en el acceso a crédito. Bienvenido, economista, a Voces y Opiniones. Buenos días. Muy buenos días, Diana, y muy buenos días a todos los fieles oyentes de la 96.9 y de este programa Voces y Opiniones. Gracias por acompañarnos en este día miércoles, economista. Esta novedad puede todavía generar cierta confusión, ¿no?, en la ciudadanía. Hasta hace poco, antes de la emisión de esta ley, se conocía pues que como tal el reporte crediticio era dado por los entes bancarios. Han habido cambios. Entonces, contemos un poco cómo ha sido antes y cómo ha cambiado a partir de ahora. Bueno, ha existido un cambio que realiza algunas modificaciones en la Ley Orgánica Monetaria y Financiera, entre esos la unificación de la Junta. Antes había una Junta Monetaria y una de Política Monetaria y otra de Política Financiera, se unifica en una sola Junta, y adicional se promueven algunos cambios en cuanto al tema de estos perfiles de crédito que podemos tener, ¿no? Partiendo de explicar qué es un poquito este récord o score crediticio, no es otra cosa que un perfil estadístico que se construye en base a la información que hasta hace poco, antes de la reforma de la ley, solamente estaba involucrada la información que tenían las instituciones financieras, banca pública, banca privada y las cooperativas, y de manera optativa por algunas casas comerciales, ¿no? Entonces, la ley modifica para que se incluyan más datos, para que se construya un perfil crediticio, y esto es tanto de las personas naturales como de las empresas, que de alguna manera sea de una manera más integral, ¿no? Involucra que ahora también se incluya, por ejemplo, las deudas u obligaciones que tienen las empresas o que sean producto de sus transacciones con las casas de valores, bolsa de valores. Entonces, si por ejemplo algún ente emisor de algún tipo o alguna empresa haya emitido obligaciones en bolsa de valores, títulos de valores, y estas incurrieran en algún tipo de impago, esta información ahora la Superintendencia de Compañías está en la obligación de remitir esta información a la Super de Bancos para que sea consolidada. Otro de los rubros que también son incluidos efectivamente es el pago de impuestos. Ahora pudiera estar cualquier tipo de obligación, y aquí es importante decir que esta nueva Junta unificada de regulación monetaria y financiera va a emitir, aún no está determinado cuáles son los tipos de impuestos que van a estar incluidos, tiene que ser aclarados o ampliados por parte de esta Junta, pero sin embargo ya sabemos que pudieran estar incluidos impuestos que pudieran ser impuestos municipales, declaraciones mensuales, IVA, impuesto a la renta, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos una visión clara de que el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias también van a reflejarse en nuestro score crediticio, ¿no? ¿Qué otros rubros también entran? El pago de servicios básicos, ¿no? Agua, luz, teléfono, internet, también van a impactar en tu score crediticio, ¿no? El cumplimiento o no de este tipo de obligaciones también van a verse reflejados en tu score. Y algo muy importante también, las obligaciones que tenemos con la seguridad social. Es decir, que si tú has hecho algún tipo de afiliación voluntaria y estás impago, esto también se va a ver reflejado. O como persona, ¿no?, natural. O en su defecto, si tienes personas a cargo tuyo que han sido afiliadas bajo tu RUC o bajo tu nombre,
efectivamente si en algún momento incurres en algún tipo de no pago o de atraso en tus pagos, esto también se va a ver reflejado en tu score crediticio. Importante señalar que el score crediticio, las casas lo evalúan en un score que va desde 0 hasta 999. Si está entre 750 y 999 es muy bueno, es un óptimo para cualquier tipo de evaluación. Si estuviera entre 550 y 749 es bueno, entre 350 y 549 es regular, y arriba de 349 es de alto riesgo. Es así como se califica. Tú puedes revisar tu score crediticio a través de diferentes aplicaciones de cash management de instituciones financieras de manera gratuita, o también puedes acercarte a la super de bancos a pedir tu score crediticio, ¿no? Entonces, que al final, ¿cómo nos impacta esto de aquí, no? Porque ¿en qué me beneficia o me perjudica tener un score crediticio alto? Bueno, el score crediticio, como te menciono, es un tema estadístico que refleja tu comportamiento de pago, ¿no? Y al final da luces a quien te pudiera otorgar un crédito, ya sea una institución financiera o una casa comercial, de tu comportamiento de pago y si tienes la solvencia financiera para cumplir con tus obligaciones durante el siguiente año, ¿no? Ahora, como está puesto en la ley, que ya se suman más actores para hacer este análisis. Antes teníamos por un lado lo que decían los bancos respecto al comportamiento de deudas y también algunas casas comerciales, de esas que tienen quizás sus tarjetas de crédito, pero ahora incluso van a revisar un poco si estás al día con los servicios básicos, también con las obligaciones de la seguridad social, como lo mencionaba economista. ¿Qué tanto puede modificar ahora ese buen rendimiento que podía tener una persona, porque era solamente valorada con ciertos aspectos, a pues analizar ya en más profundidad ya otros escenarios? Bueno, la transparencia siempre es bienvenida, ¿no? Definitivamente vas a agregar más datos para construir un perfil de una persona o de una empresa. Si es una persona o entidad privada que está al día en sus obligaciones, que cumple de manera puntual, esto va a sumar para tener un buen score crediticio. Por el contrario, si alguien incumpliera alguna de sus obligaciones, por ejemplo, puede ser muy bueno pagando a la institución financiera, puede ser muy bueno pagando a lo mejor tu tarjeta de crédito, pero a lo mejor debes a alguna casa comercial y no has cancelado, o no has cancelado a tiempo, o te demoras en pagar, o en su defecto tienes una deuda con alguna planilla de luz o alguna planilla de agua que no has cancelado, o algún tema, por ejemplo, de impuesto municipal que no has cumplido con tu obligación. Entonces, esto definitivamente va a ir en contra de tu score crediticio y se va a ver reflejado, digo yo, un comportamiento más integral y es más transparente. Por el contrario, si tuvieras una deuda que no has cumplido o que te demoraste en pagar y tienes buen score en tus otras obligaciones, como por ejemplo, si pagas la luz a tiempo, si cumples con tus otras obligaciones tributarias, solamente te has caído con algún préstamo, entonces esto de alguna manera va a ayudar a balancear para que no solamente tengas una óptica de una institución financiera, sino que también tengas una mirada más integral, más global del comportamiento de las personas o de las empresas en cuanto a sus pagos, ¿no? Al final esto es una estadística, ¿no? Mide qué tan bueno eres cancelando cada una de tus obligaciones, y ahora se agregan más elementos para que tengas las personas que están haciendo este tipo de evaluación midan esta capacidad de pago, midan tu solvencia y midan tu comportamiento en cuanto no solamente el cumplimiento ya solamente con instituciones financieras, sino alrededor de todo aquello que constituye una obligación para ti, ¿no? Ahora, de aquí yo veo que dos posibles efectos: que las personas tomen un poco más de conciencia y empiecen a ponerse al día con sus obligaciones, o que al contrario se puedan alejar del crédito formal.
que ya vemos que igual hay una estadística muy persistente respecto a hacer créditos con los denominados chulqueros, o al no pertenecer precisamente al grupo bancario, de cooperativas, sino que no tienen en realidad un soporte financiero que los respalde. En ese sentido, ¿qué tan bueno o malo ha sido que se amplíe tan fuerte este espectro de análisis? Bueno, Diana, yo lo veo como una oportunidad para hacer inclusión hacia las personas que están todavía en estos temas informales, para que pudieran de alguna manera estas empresas tener una visión. Por ejemplo, la gente a lo mejor no ha accedido a un tema de un préstamo bancario aún, o a lo mejor no ha tenido la oportunidad de sacar una tarjeta de crédito. Sin embargo, esto de aquí, si solamente estaba sesgado hacia las instituciones financieras, no podíamos tener una visión más global o más integral de las personas. Esto al incluir otro tipo de obligaciones, como por ejemplo son tus pagos mensuales de tus servicios básicos, de tu internet, de tu cuenta celular, etcétera, ¿no? Entonces puedes tener, si bien no tienes una mirada porque no has accedido todavía a servicios del sistema financiero, ahora puedes tener un comportamiento de cómo las personas sí cumplen otro tipo de obligaciones. Y eso puede añadir a que más personas sean incluidas porque ya tienen un registro de cuál es el cumplimiento de pago de las personas, ¿no? Creo que es una oportunidad para aquellos que no han sido o no han hecho uso todavía de servicios o no han accedido a servicios bancarios, préstamos, tarjetas de crédito, también tengan una evaluación y pudieran acceder a este tipo de beneficios, ¿no? En la banca. Claro, o en tipos de cooperativas, ¿no? Claro, incluso este tema de inclusión es algo que deberían perseguir todos los países, porque obviamente eso también incluso genera oportunidades de crecimiento económico a nivel nacional. Y para tener un conocimiento acerca de la vigencia de estos reportes, tengo entendido que por lo menos cada trimestre se va actualizando, y ahora esta normativa pues está prácticamente nueva. Quiere decir que de inmediato las personas podrán conocer su nuevo puntaje, por así decirlo, en los próximos días, o tendrán que esperar unos cuantos meses. Es una muy buena pregunta, Diana. La ley recién está vigente desde el 13 de octubre y todavía falta, si bien la ley ya está Junta Secretaria que ampliar cuáles son estos, por ejemplo, los impuestos que van a ser incluidos para el score crediticio, cuáles van a ser los servicios básicos que van a estar incluidos para la evaluación. Entonces, todavía debemos esperar a que esta nueva Junta se pronuncie y especifique, por ejemplo, también cuáles son los tipos de casas comerciales que ahora van a estar obligadas a reportar información para incluir en el score crediticio. Entonces, la ley está vigente, ya tenemos una idea de cuáles son los nuevos actores que van a estar incorporados, cuáles son los datos, pero falta esta regulación específica. Y lo que tú mencionas, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tarda en actualizarse una vez que, por ejemplo, tú te pusiste al día en algún tipo de obligación? Más o menos entre 45 y 60 días. O sea, si alguna vez incumpliste con algún pago y eso afectó tu score crediticio, la actualización puede tomar aproximadamente entre 45 y 60 días. Importante también que este score mide aproximadamente 2 años de cuál ha sido tu comportamiento en cuanto al cumplimiento de tus obligaciones, en cuanto al comportamiento de tus pagos, ¿no? Es el promedio más o menos que estipula. Entonces, si en algún momento hace 4 o 5 años tuviste algún problema con alguna deuda, eso al incorporarse los 2 últimos años va a mejorar tu score crediticio, ¿no? O sea, de alguna forma se va a balancear el incumplimiento pasado con las nuevas, los nuevos rubros o los nuevos datos que van a ser incorporados a tu score, ¿no? Entonces, eso es más o menos el tiempo que debemos tener en mente cuando evaluamos este score crediticio y cuánto tiempo tarda en actualizarse o en mejorar en el caso de que tú hayas caído o hayas incumplido algún tipo de pago. Importante señalar que muchas veces todos podemos haber caído en algún tipo de demora en algún pago o puede la gente estar caído en algún tipo de préstamo. Entonces, esta ley nos impulsa
o nos motiva también para que si en algún momento necesitamos acceder a un tipo de score crediticio para que obtener algún tipo de nuevo préstamo o financiamiento, tener presente que no es bueno definitivamente procrastinar. Es necesario acercarse a quien es, con quien tienes la obligación, ya sea la tarjeta de crédito, el banco o la cooperativa o la casa comercial con quien has incumplido, y acercarse a renegociar, ¿no? Porque caso contrario esto va a impactar tu score crediticio y definitivamente va a complicar a futuro que tú puedas acceder a algún tipo de crédito. De hecho, con eso creo que sería bueno abordar más adelante un tema de cómo ordenar las finanzas, que tan bien nos hace. Me parece que debería ser incluso una materia desde la escuela, un poco de educación financiera. Y ahora, a propósito de cómo ponerse al día para poder ser sujeto de crédito, creo que sería también importante sugerirlo para una próxima entrevista economista. Sí, por supuesto, Diana, a las órdenes. Siempre digo que es importante tener un buen manejo en cuanto, por ejemplo, el tema de tarjetas de crédito. Muchas veces vemos que tenemos un cupo alto y eso nos puede marear. Un tip importante: no ocupes más allá del 30% de tu cupo de crédito de las tarjetas. No te endeudes más allá del 30% de tus ingresos. No comprometas más allá de eso, porque definitivamente te puedes ver en dificultades en cuanto a tu flujo y futuro, y también en cuanto a tu solvencia para poder cubrirlos. Y aquí un tip importante: ten cuidado cuando haces de garante, ¿no? Muchas personas se han visto perjudicadas porque el deudor principal no ha cumplido la obligación. Y lamentablemente, al haber dado esta fe de poder ser garante de alguien, te ves complicado en tu patrimonio y perjudicas también, no solamente a ti de manera personal, sino también puedes perjudicar a tu familia. Entonces, importante saber si en verdad puedes incurrir en ser garante de alguien. Sí, sobre eso también he conocido. Te recomiendo. Sí, he conocido casos cercanos, lamentable que ocurran este tipo de situaciones, porque se tienen que asumir deudas que no han sido adquiridas por la persona, y todo lo que ha mencionado es muy válido para ir anotando. Le agradecemos, economista José Serrano, por acompañarnos como cada miércoles en Voces y Opiniones, ahora con este tema tan interesante que tiene que ver con la ampliación del reporte crediticio y su impacto en el acceso a crédito. Muchas gracias, Diana, y un saludo a todos los oyentes de la 96.9. Gracias. Nos vemos. Excelente día para todos. Perfecto. Igualmente, nos vemos entonces la próxima semana para seguir analizando estos temas económicos. Son las 8:32 y no quiero que nos vayamos sin que sepan esta buena noticia. Es que un equipo de científicos de Canadá y China logró un avance histórico al crear un riñón universal que podría ser aceptado por cualquier persona sin importar su tipo de sangre. Un hallazgo que abre la posibilidad de salvar miles de vidas. El órgano experimental funcionó por varios días en el cuerpo de un paciente con muerte cerebral bajo consentimiento familiar y presentó resultados iniciales que reflejan un camino prometedor para reducir las listas de espera. Es la primera vez que vemos esto en un modelo humano, explicó Steve Withers, bioquímico de la Universidad de Columbia Británica. Nos da información invaluable para mejorar los resultados a largo plazo, agregó, según Science Alert. El procedimiento consistió en convertir un riñón de tipo A o en tipo O con enzimas que eliminan los azúcares. Es como quitar la pintura roja de un auto y dejar la base neutra. Una vez hecho, el sistema inmune ya no ve el órgano como extraño. Hoy, más de la mitad de los pacientes en lista de espera necesitan un riñón tipo O, el más demandado porque puede funcionar en personas con otros grupos sanguíneos. En Estados Unidos, 11 personas mueren cada año esperando un trasplante, la mayoría por falta de órganos tipo O. Aunque a los 3 días
días el riñón modificado mostró signos de volver a segregar antígenos de tipo A, generando una respuesta inmune. El equipo destacó que fue menos severa de lo habitual y hubo señales de tolerancia. Qué bien por estos avances científicos. Imagínense que ya existe el primer riñón universal, el cual es compatible con cualquier persona. Estos avances deben ser difundidos y por supuesto también avalados y respaldados por los gobiernos también para que haya el acceso a toda la población que necesite de un trasplante. Son las 8:34 y había una novedad. Me acuerdo que Sheila nos contaba en medio de la pausa respecto a un edificio que existe aquí en el país que todavía está de pie y que ha sido ahora tendencia en redes sociales. ¿En dónde se encuentra ese edificio, Sheila? Sí, a propósito de lo que mencionaba Diana, el edificio conocido como El Inmortal en Machala sobrevivió al sismo de 6.1 y vuelve a ser tendencia en redes sociales. El edificio, que se conoce como El Inmortal, que se encuentra ubicado en las calles Pichincha y Buenavista en Machala, volvió a ser protagonista la noche del martes 21 de octubre del 2025, tras resistir sin daños visibles el sismo de magnitud 6.1 que sacudió a la provincia del Oro. La estructura, reconocida como por su resistencia anterior a los movimientos telúricos, generó nuevamente reacciones en redes sociales. Ay, miren, ahora quienes nos ven a través de la 96.9 FM en vivo, Johnny nos ha puesto ahí la imagen del edificio y la verdad es que es algo que mi cabeza trata de entender porque tiene al menos, pareciera 3 pisos en la parte de arriba, más la planta baja, pero la planta baja es solamente una pequeña división esquinera y de ahí se ha extendido hacia la mitad, arriba como que ha doblado un poco el metraje y parece increíble. De hecho se lo ve un poco inclinado en la toma, apenas ligeramente inclinado. Sí está inclinado, me dice Johnny, pero es increíble cómo ha resistido todavía a algunos episodios sísmicos, por ejemplo también el que ocurrió el día de ayer. Lo consideran el Inmortal de Machala porque volvió a resistir otro temblor, pero yo creo que ya no deben tentar tanto al destino y ya hacer las revisiones respectivas de ese edificio. Puede ser que sea más bien un llamado de atención para sus propietarios y también para las autoridades a que lo visiten y consideren si definitivamente no representa un peligro para la zona. 8:37 y con esto cerramos Voces y Opiniones. Gracias por acompañarnos como siempre cada mañana a partir de las 7:30. Por supuesto, este jueves, el día de mañana, 23 de octubre, estaremos analizando temas jurídicos con los expertos. Así que no se pierdan la edición del día de mañana jueves. Conmigo hasta aquí se despide Diana Holguín y recuerda que este es su punto de encuentro con la verdad. La 96.9 FM, la radio